Hoy en entrevista para los medios comunitarios de Corape nos acompaña Decio Machado, él es consultor político y vamos a hacer un análisis de este escenario previo a la consulta popular. Señor Machado, ¿cómo está? Buen día, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buen día, un saludo para ti, para el equipo y para la audiencia. Estamos a menos de una semana para decidir en la consulta popular y referéndum del 21 de abril. Vemos un gobierno nacional confiado en su triunfo en las 11 preguntas y a varios sectores haciendo campaña por el no. En el país han pasado varios acontecimientos que algunos analistas señalan podrían marcar esa decisión popular del domingo. Por ejemplo, lo ocurrido con México. ¿Qué opina usted, señor Machado? ¿Esto es un punto negativo para las votaciones y para dar ese resultado que el gobierno nacional espera? Bueno, yo creo que tiene dos perspectivas el tema de la violación de la misión diplomática mexicana en Ecuador, y es, por un lado, hay una parte que refuerza al gobierno. Es un hecho, según indican los sondeos de opinión, que parece ser que la caída de popularidad del presidente de la República se ha detenido. No es que haya crecido su popularidad, sino que se ha detenido esa caída de popularidad a raíz de esta intervención en la embajada. Esto significaría que hay una parte importante de la sociedad que considera que, este tipo de acciones, es decir, de mano dura contra la corrupción, que es así como se ha vendido esto, más allá de la violación del derecho internacional, es vista positivamente por un target, por un sector importante de la población ecuatoriana. En negativo para la consulta, para la consulta del gobierno, esto tiene que ver con, hay un fuerte posicionamiento que es nuevo ahora de la principal fuerza opositora que va, entiendo, a hacer campaña fuertemente durante esta semana en contra de la consulta. Hablo de la bancada de la RC. En este sentido, yo creo que tiene sus pros y sus contras para, la intencionalidad gubernamental con respecto a la consulta popular del 21 de abril. Señor Machado, y también consultarle, vemos sectores haciendo campaña por el no, sobre todo en preguntas como la del trabajo por horas y arbitraje internacional. Este rechazo hacia estas dos preguntas, ¿a qué cree también se debe? Bueno, yo creo que es evidente que el arbitraje internacional no ha beneficiado ni al Ecuador ni a ningún país de los que está sometido en eso. Son, espacios de arbitraje claramente pro empresas corporativas multinacionales. Eso se ve en el histórico de las decisiones que se han tomado en espacios como el CIAD y otros de estas características, y por lo tanto, es normal que de alguna forma haya sectores populares que se resisten o que están absolutamente en contra de ese arbitraje internacional, que de alguna forma significa evidentemente un replanteamiento del texto constitucional, una modificación del texto constitucional aprobado en el 2008. Eso por un lado, es decir, y luego, pues lo que tiene que ver con el trabajo con horas evidentemente tiene que ver con un tema de flexibilización laboral. Esto no beneficia a los trabajadores y, por lo tanto, el tejido social organizado en el Ecuador evidentemente es normal que plantee, una resistencia a tal pregunta, a tal consulta. Y también consultarle, usted hace unos minutos hacía mención a esta posición de Revolución Ciudadana de también unirse a esta campaña por el no en la consulta popular. ¿Cree que el papel de Revolución Ciudadana, en este caso va a influir mucho en el tema de decirle no a las 11 preguntas del gobierno nacional? Yo creo que las preguntas están en dos bloques, básicamente. Una que tiene que ver con todo lo que está relativo al punitivismo penal y a la militarización social, todo esto que tiene que ver del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía, del endurecimiento de penas, del control de armas y de la extradición de ecuatorianos. Me parece que ahí, hay un claro posicionamiento en favor de esas preguntas, es decir, por parte de la sociedad ecuatoriana, más allá de lo que uno pueda pensar al respecto de esto. En este sentido, me parece que es difícil que esas 9 preguntas que tienen que ver con este asunto, como decía anteriormente, del punitivismo penal y la militarización social, pueda perder el gobierno. Parece que ahí va a ganar por goleada, pero sí parece que estas dos preguntas sobre el arbitraje internacional y fundamentalmente el trabajo por horas es donde más resistencias tiene. Yo creo que una opción política como la Revolución Ciudadana, que tiene sus seguidores y que se cuantifican ahí en torno al 28, 30, 32%, depende de las fuentes, podría plantear, podría cambiar de alguna forma esa lógica en pro del gobierno. En esas dos preguntas podría incrementar el voto no. Es decir, hay que ver esto cómo se constata realmente en el transcurso de esta semana. También hay que decir que la Revolución Ciudadana
también está sufriendo su crisis interna, es decir, ha establecido unas lógicas de comunicación, digamos, muy conflictivas, es decir, con respecto a los sectores sociales, algunos de sus disidencias, etcétera, y por lo tanto, bueno, también, digamos, sobre la Revolución Ciudadana existe también un cierto, digamos, incremento de la falta de credibilidad en este sentido y por lo tanto habrá que ver. De todas formas, es evidente que es una fuerza política que activa a un sector importante de la sociedad ecuatoriana. Es el principal partido de oposición en este momento, digamos, en la cartografía política nacional, ¿no? Y ya que usted ha hecho mención al tema comunicacional, ¿cómo también analiza la comunicación que ha manejado, por ejemplo, el presidente Daniel Noboa? Lo vemos en varios eventos que él ha tenido en diferentes zonas del país, en donde hace mucho mención al tema de la consulta popular. ¿Cómo también usted analiza este posicionamiento que busca darle el presidente Daniel Noboa a la consulta? Bueno, yo creo que la comunicación del gobierno ha venido marcada desde el primer día por un exceso, voy a decirlo así, de electoralismo en la comunicación gubernamental. Me parece que asistimos a un gobierno que tenía, ¿no? Ahora ya le queda menos, evidentemente, un mandato de 1 año y medio y esto ha hecho que desde el primer momento asistamos a un gobierno que está en campaña permanente. Me parece que toda la información que, digamos, se transmite de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de las instituciones públicas, etcétera, son, digamos, un modelo de comunicación, digamos, de carácter electoralista, pese a que sean gobierno. Y en este sentido, lo que estamos asistiendo en estos momentos es, digamos, a un incremento de ese electoralismo, digamos, en la comunicación política gubernamental, enmarcado en esa lógica de consulta, que es el termómetro, en realidad, digamos, de la labor del gobierno, de cómo es aceptada la labor del gobierno de cara a la ciudadanía en este momento. Me parece que lo que asistimos a es eso, es decir, no tanto una comunicación gubernamental, sino una comunicación con fuerte influencia electoralista por parte de las instituciones públicas gubernamentales. Y este exceso de electoralismo al que usted hace mención, también del tema del que el gobierno nacional está en una campaña permanente, ¿es bueno, es malo o en este caso, a medida que vaya pasando el tiempo, va a generar algún conflicto? Bueno, yo creo que le puede valer, digamos, de cara a la consulta por la inmediatez de la consulta en sí misma, porque eso se vota el domingo, pero evidentemente a la larga esto es complicado, porque al final construir un mito de gobierno, es decir, construir que el gobierno realmente ha tenido grandes éxitos o está teniendo grandes éxitos en materia de seguridad o en materia de generación de empleo, etcétera, quiero decir, son cosas como muy discutibles, ¿no? Digamos, entre lo que dice el gobierno y la realidad de lo que sucede en el país y por lo tanto, digamos, sostener una campaña comunicacional de estas características, si no hay resultados claros a la larga o al medio plazo o a largo plazo, eso pasa factura. Por lo tanto, yo creo que es un factor de riesgo para el gobierno, quizás, digamos, positivo de cara al 21 de abril con el tema de la consulta, pero a la larga posiblemente esto le pase factura al gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Si no tiene resultados concretos y sólidos y claramente demostrables en las materias que más le preocupan a la sociedad ecuatoriana, que evidentemente son el tema de la inseguridad y el tema de la generación de puestos de trabajo. Gracias a quienes se integran a los medios comunitarios que hacemos Corape y que nos permiten llegar con información a cada rincón del país. Seguimos en entrevista con Decio Machado, como les mencionamos, él es consultor político. Y señor Machado, en este caso también consultarle, a pocos días de las votaciones, ¿cree que hay alguna jugada o estrategia del gobierno para motivar el voto por el sí, que en este caso pues se cumple el cometido que ellos buscan y es que se dé un voto positivo a esta consulta popular el domingo 21 de abril? Sí, yo creo que es un gobierno que ha trabajado mucho, digamos, esta cosa de los sucesos previos a momentos políticos determinados. Por lo tanto, me parece que es fácilmente esperable que haya alguna novedad, digamos, en el transcurso de la semana, que sea algo que de alguna forma le dé crédito al gobierno o que de alguna forma le represente algún elemento positivo al gobierno. No tanto en el marco de la consulta, sino más bien en las acciones que ha emprendido. Ahí están, digamos, ahora mismo los teléfonos, los dispositivos de comunicación de digamos que van a ser abiertos por parte de la Fiscalía. No sé si asistiremos a alguna novedad a ese respecto durante estos próximos días o algún otro suceso, digamos, que tenga previsto el gobierno. Pero yo sí creo que, digamos, habiendo visto cómo ha trabajado estratégicamente el gobierno en materia de comunicación, es muy fácil
prever que en el transcurso de los días que nos quedan, posiblemente en la segunda mitad de la semana, asistemos a algún hecho, digamos, que intente desacreditar a las posiciones que defienden el no y que solidifiquen la imagen del gobierno, o al menos intenten solidificar la imagen, la popularidad del gobierno en este momento. ¿Usted ha identificado algo diferente en este proceso previo al el día de las votaciones de la consulta popular que, por ejemplo, no se haya visto en otro proceso, en una consulta popular que haya el expresidente Guillermo Lasso convocado o en procesos pasados? Que usted diga, a ver, esto lo diferencia mucho de otros procesos. Bueno, yo creo que es un gobierno que, digamos, a diferencia de gobiernos anteriores de perfil conservador, hago referencia al de Lasso y al de Moreno, en este caso me parece que sí es un gobierno que trabaja con estrategia y con inteligencia política, ¿no? Y en este sentido me parece que es un gobierno que actúa más inteligente, por lo menos en materia comunicacional. Hay digamos, un trabajo, un diseño estratégico de esa comunicación importante que tiene que ver sobre la figura del presidente, su mujer, digamos, y me parece que incluso la ocupación de la Embajada de México ha tenido que ver no tanto con el combate contra la corrupción, sino más bien con ese momento de caída de popularidad del presidente que, como digo, se ha paralizado o se ha sostenido a partir de ese suceso. Por lo tanto, me parece que estamos asistiendo a un gobierno que tiene actuaciones diferenciadas con respecto a gobiernos anteriores que podríamos considerar más inteligentes desde el punto de vista estratégico. Otra cosa es valorarlas desde el punto de vista ético-político, ¿no? Es decir, ocupar una embajada y violar el derecho internacional evidentemente es una cosa censurable y ha sido censurable por el conjunto de países o del conjunto del sistema, digamos, de naciones a nivel internacional. Y ya en la parte final también consultarle con todo esto que hemos hablado, que se ha analizado en este escenario previo a las votaciones del 21 de abril, ¿cuáles podrían ser en este caso esos dos escenarios que se podrían presentar en caso de que gane el sí en las preguntas, en todas las preguntas y el caso de que gane el no en las preguntas? Bueno, yo creo que el escenario más factible, que gane el sí, con menos diferencia, con posiblemente bastante menos diferencia en las dos preguntas que tienen que ver con arbitraje, fundamentalmente en el tema de las horas, va a significar una campaña inmediatamente después de la consulta de reposicionamiento del presidente de la República. Ahora bien, esto tiene, digamos, una connotación o tiene un factor de riesgo para el propio gobierno y es que la gente va a exigir de forma inmediata resultados, como decía anteriormente, y si no los hay, esto puede actuar en contra. En el caso hipotético, en contra de la popularidad gubernamental. En el caso de que ganase el no, cosa que parece como un poquito más difícil en este momento de prever, si ganase el no, yo creo que lo que habría es un gobierno claramente censurado, que fue lo que asistimos en la consulta que posicionó el presidente Lasso y que a partir de ahí lo que terminó es digamos, en la lógica de la muerte cruzada, es la deslegitimación por parte de la sociedad de la acción gubernamental. Me parece que esto es menos previsible en este momento, que podría haber una victoria del no en la pregunta de las horas, aunque todavía tienen una diferencia a favor de la posición del gobierno. Digamos, hay mucha gente que está indecisa en esa pregunta y hay un crecimiento del no en esa pregunta. Por lo tanto, habría que ver qué pasa con la pregunta de la flexibilización laboral, pero como le decía anteriormente, me parece que en el conjunto de las preguntas en general lo más factible es que asistamos a una victoria del gobierno y por lo tanto una campaña posterior de vender esa victoria de alguna forma, digamos, por parte del gobierno, planteando una lógica, digamos, una campaña de mayor intensidad en busca de popularidad. Una mayor, digamos, campaña electoralista por parte de la comunicación gubernamental, lo cual, por cierto, debo decir que aplicar, digamos, el electoralismo en la comunicación gubernamental es incluso motivo de peculado, porque lo que se hace es, digamos, con el erario público, digamos, incrementar o intentar, digamos, hacer branding con la figura presidencial, lo cual evidentemente no es correcto y está sancionado por ley. Perfecto, señor Machado, le agradecemos por este análisis que usted nos ha compartido en este espacio de Corape. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, un saludo. Que pase bien, amigos y amigas, y con la entrevista del día nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de los medios comunitarios de la Red Corape, que ya regresamos.